Muy bien, bienvenidos a todos. Ahora vamos a empezar a transmitir por nuestra página de Facebook. Bien, vamos a esperar que se vaya sumando más gente y empezamos. Muy bien. Bueno, Eva, ¿querés que empecemos? ¿Estás lista? Sí, sí, acá estamos. Muy Buenas. bien, me alegro mucho. Quería, bueno, darle la bienvenida a todos a lo que es la primer charla del ciclo de charlas con nutricionistas que la Asociación de Nutricionistas de Chubut preparó para toda la comunidad. Es un orgullo para nosotros tenerlos presentes en esta primer charla. Todas las charlas se van a emitir los días sábados a las 14 horas y van a estar presentes distintas licenciadas en nutrición. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Evangelina Genari. Ella es estudiosa de la nutrición deportiva. Actualmente trabaja en Comodoro Rivadavia Chubut con su consultorio privado y al mismo tiempo es nutricionista en varios clubes deportivos como Gimnasia y Esgrima y Club Chenque y Portugués de Rugby. También ella se capacitó en antropometría con ISAC nivel 2. Así que bueno, Eva, bienvenida. La verdad que es un orgullo tener una profesional tan capacitada en el tema para que nos pueda hablar sobre el mismo y que todos reciban, bueno, información actualizada sobre el tema. También le quería comentar a todos los oyentes que por el momento los micrófonos se van a encontrar apagados. Esto es para que no haya interferencias y todos podamos disfrutar de lo que nos va a hablar Evangelina. Y que al finalizar la charla se va a dar inicio a todo lo que serán las dudas y preguntas que tengan para que Eva les pueda responder. Así que bueno, bienvenidos a todos y Eva, si querés, ya podés dar comienzo. Bueno, buenas tardes. Primero, gracias a todos los que empezaron a conectarse en esta oferta que ofrece la Asociación de Nutricionistas, del espacio que tenemos y que pertenecemos, y poder acompañar a la gente en esto tan lindo que es la nutrición, que a veces es tan difícil de entender, pero tan linda de trabajarla, ¿no? Como bien dijo Pau, van a estar divididos en los licenciados que tenemos ciertas especialidades. Eh, bueno, a mí me toca hablar de nutrición deportiva, que es en lo que me especializo. Voy a tratar de dar una generalidad, no voy a hablar de deportistas de elite porque es a lo que yo más me dedico, pero considero que la nutrición deportiva hay que incorporar, digamos, a la nutrición recreativa, del deportista recreativo, y el que lo hace en forma delictuosa profesional, ¿sí? Que son los clubes donde yo trabajo. La generalidad de la nutrición deportiva tiene que ver con las leyes de la alimentación, ¿sí? Que tanto hablamos las nutricionistas, que no las hablamos oralmente, pero sí las practicamos, digamos, en las planificaciones o en la educación alimentaria que transferimos al paciente que nos viene a consultar, o en las charlas que damos a la comunidad, que tienen que ver con que la alimentación es individual, ¿sí? Más allá de que uno pueda hacer planificaciones grupales en equipos de deporte, que es a lo que yo me dedico puntualmente, está bueno que entiendan que nosotros somos como un auto individual cada uno, ¿sí? Y cada auto, por más que en este caso Paula y yo nos compremos el mismo auto, en el mismo momento, 0 kilómetros, por ahí el auto de Paula tiene un mal funcionamiento en el motor y el mío tiene un mal funcionamiento en el parabrisas, no sé. Entonces, esto significa que cada auto requiere un cuidado individual y esto depende de nuestro metabolismo. Por eso es muy importante que nosotros consultemos a profesionales que nos puedan acompañar, ¿sí? Sobre todo en el área de cualquier patología o en el paciente sano, deporte o con algún diagnóstico que lo acompañe, que tengamos en cuenta que esto es individual, ¿sí? Que hoy en día está como muy venerizada la nutrición y esto de acceder a pasarme un plan o que me lo mande el profe o que lo bajo de internet, me puede acompañar hasta un momento, digamos, pero no es para mí tal vez, ¿no? Entonces, está bueno que consulten individualmente desde varios factores externos que hacen que nuestra alimentación sea correcta o incorrecta para la disciplina que elegimos, ya sea recreativa en un gimnasio, digamos, al aire libre o en un club o en forma profesional. Estas leyes son la ley de cantidad, calidad, armonía y adecuación, que tiene que ver que esas leyes tienen que ver con mi
cuerpo y mi metabolismo. Entonces, por eso tienden a ser más personalizadas. De hecho, yo cuando trabajo en clubes, hay, sobre la planificación, que el mosaico general que uno trabaja, también hay especificaciones de algunos jugadores que tengan o hábitos o requieran, digamos, un requerimiento específico porque están en un tratamiento de descenso de adiposo o porque vienen de una lesión importante, y esto acompaña mucho la alimentación, y las lesiones son íntimas amigas, ¿sí? Cuando hablamos de lesiones deportivas, yo trabajo en un lugar con un equipo multidisciplinario que tiene médico deportólogo y kinesiólogo. Y cada uno llega hasta donde puede llegar, y ahí es donde uno tiene que ser generoso y cederle al otro el trabajo que le corresponde, ¿no? Porque a veces uno quiere abarcar varias zonas, y en esta ciudad tenemos la chance, está bueno que conozcan que hay profesionales de diversidad dentro del deporte, y a veces desconocen que existen. Entonces también está bueno interiorizarse, ¿sí? Como hay en otras disciplinas, yo estoy hablando del área de deporte, que es a la que yo me dedico. Cuando nosotros nos dedicamos a un deporte, está bueno conocer nuestra composición corporal. Esto que yo hablé del principio de metabolismo y conocer cómo soy yo internamente, y en esa edad que yo tengo, ¿no? Cómo viene mi desarrollo hasta los 18 años, o cómo continúa, digamos, en la adultez, y después de los 40, que también hay como una crisis hormonal, que te vienen como, el paciente te viene como cuando yo jugaba al fútbol cuando tenía 20 años, cuando yo jugaba al básquet cuando tenía 15, yo siempre digo que eso está archivado, o sea, que esa base genética está, esa base, digamos, de chasis está, pero tenemos que elaborar sobre lo que hay actualmente, y buscar la mejor versión de cada persona. Hay una frase que yo utilizo mucho, como cabecera dentro del deporte, me la incorporó hace muchos años la persona con la cual me capacito, y elijo capacitarme todo el tiempo, que es anticipar la jugada y buscar tu mejor versión. Esto significa que esto es buscar mi mejor versión y no competir con nadie, ¿sí? Preocuparme por mí, buscando mi mejor versión, sin tener que venir con una competencia de un pilar igual que yo en rugby, no sé, un pivot en básquet igual que yo, un atleta de elite igual que yo, o sea, igual que yo en el sentido de que yo decido correr o entrenar, ¿sí? Dúa, tría o lo que fuera. Entonces, buscar nuestra mejor versión es, primero, conocer nuestra composición corporal. Y esto es que más allá del peso, porque en deporte sí es importante el peso, pero no es el protagonista del deporte. En los deportes que son exclusivos de pesaje y categorizan al deportista, sí lo es, ¿sí? Porque por ahí por 1 kilo, 2 kilos, por arriba del peso, el paciente lo suben de categoría y no se prepara para eso. Entonces, ahí sí es importante el peso, y es una lucha que tenemos con el trabajo con el deportólogo, de poder llegar a ese peso de varias estrategias para que el paciente pueda llegar a la competencia, ¿no? Con un tiempo, mientras más prolongado sea la preparación y más tiempo nos dé él, más tranquilos lo vamos a hacer. Generalmente los deportistas de elite lo hacen anticipadamente, a 6 meses, 1 año, 2 años, ¿sí? Dependiendo de la competencia. Pero cuando el deportista ya entiende que el peso, que no lo categoriza, no es tan trascendental, tienen que conocer de qué está compuesto ese peso. Y ahí nos metemos en distribución corporal, que es lo que bien Paula nombró, que es lo que yo hago, que es antropometrías. Tenemos la bioimpedancia, que es una balanza que nos dice la masa de adiposo y muscular en su distribución general corporal, sin saber en qué lugar está. Entonces, para un control sí está bueno, porque uno dice, bueno, yo tengo 5 kilos de más, o 4 kilos de más, pero si el paciente tiene correcta alimentación, correcta hidratación y correcto entrenamiento para lo que él propone, y los profesionales consolidamos con el paciente, porque todo tiene que ser negociable con el paciente, respetando sus hábitos, su trabajo, su familia, ¿sí? Y el entrenamiento, que es lo que más me importa a mí, calóricamente, para sacarle el gasto calórico energético. Todo eso que hace que yo pueda conocer la composición corporal. Y conocer la composición corporal es mi estructura ósea, ¿sí? Que hasta los 18 años es modificable y después queda en un valor fijo. La distribución, digamos, de grasa y músculo, que son las que yo voy a elaborar durante todo el tratamiento, la parte después de lo que sería la parte de órganos, tejidos y agua corporal. Y que en estos valores de grasa y músculo, y ese índice sobre el hueso, es donde yo trabajo continuamente con el paciente. Entonces, si mi paciente tiene 5 kilos más, pero yo considero que tiene una buena proporción de grasa y músculo, lo convenzo de que ahí es donde tenemos que apuntar.
de cómo se va a sentir orgánicamente, ¿no? Con ese factor energético en esta distribución. Y el paciente al principio le cuesta entenderlo, porque por ahí es nuevo en el mercado, pero después se da cuenta y lo primero que te pregunta es, ¿cómo está mi distribución? Y el peso como que pasa a un segundo plano, ¿sí? Entonces está bueno que conozcan su distribución corporal porque es un trabajo mucho más específico dentro de la disciplina deportiva. Como bien nombré anteriormente, dentro del orden alimentario y dentro del entrenamiento tipificado por un profesional o se lo hagan individual o un coaching que elija dentro de la disciplina, un preparador físico, también es muy importante y muy protagonista, que algo que le cuesta mucho al sureño es la hidratación. Estamos en una ciudad bastante seca, estamos transitando el invierno, estamos transitando la cuarentena, y esto hace que el paciente desplaza la hidratación como terciaria o cuaternaria, ¿no? Y lo que yo trato siempre de hacer hincapié es que el rendimiento varía mucho cuando el paciente lo encara hidratado o lo encara deshidratado. Y hay varias maneras de saber si estoy deshidratado o no. Primero tiene que ver con que el paciente no lo toma como primario, ¿no? Esto es decir, cuando en una conversación con un paciente, cuando te describe un día y te va contando cómo es su vida y cuál es su objetivo, el agua no la nombra. Cuando no la nombran, hay muchas probabilidades que eso no lo tengan como, o sepan que lo tienen que hacer, pero no lo están pudiendo. Entonces hay que buscar estrategias, porque los rendimientos pueden variar un 30-40%, y no estoy exagerando, un deportista de elite, cuando está deshidratado antes de ir a entrenar, y más allá, ni hablar, más allá en una competencia, está el factor adrenérgico y todo esa revolución de emociones que tenemos antes de una competencia, que juega adrenalina, no adrenalina, y un combo de hormonas que laburan, digamos, a nivel renal y que requieren esa hidratación, ¿sí? Cuando hablamos de hidratación, se puede sacar por peso, se puede sacar por requerimiento, dependiendo de la cantidad de horas que entrenen, pero también está esto de que nos presenta la Asociación de Nutricionistas, ¿sí? O la FAO, o nuestra OALO nutricional, que tiene que ver con estos 2 litros que nos requiere. Los 2 litros no son suficientes para el deportista. 2 litros es como un piso, ¿sí? Es como que yo sé que si el paciente toma 2 litros de agua, sé que va a estar contenido, pero no significa que esté contenido, significa que tenga disponibilidad de esas moléculas de glucosa para usar en cada contracción muscular, para limpiar los excedentes, para transportar vitaminas, transportar moléculas de grasa o lo que fuera. Generalmente se va de 2 a 3, ¿sí? Todo dependiendo de en qué horario entrene el paciente o el jugador, ¿no? Pero sí es importante que tengan en cuenta que la hidratación es igual de importante que el orden alimentario, ¿sí? Y la hidratación es agua, ¿sí? Es agua limpia. Obviamente que uno negocia con el paciente, ¿sí? El paciente generalmente te cae un entrenamiento o te sugiere, porque él se siente bien, la bebida, digamos, complementaria o de rehidratación, como el Gatorade, el Propel, o sales que uno puede preparar para reponer rápido, y eso está bueno si el paciente está hidratado. Si no, me puede jugar hasta en contra de la hidratación, porque esos minerales que estoy aportando me pueden jugar en contra en el riñón. Y aparte estos aportes de maltodextrina, que son unidades de glucosa, que son el alimento del músculo puntual, hace que pueda jugar como una mala pasada ahí en el riñón, ¿no? Entonces, si yo estoy bien hidratado, puedo reponer durante, ¿sí? Sobre todo cuando el factor climático en las actividades externas o el factor interno de un lugar, ¿no? Me deshidrata, o yo siento que pierdo sales, o me siento que tipo, veo mi sal en el cuerpo, que a veces se ve en el paciente, eso es un signo de deshidratación visual. O sea, no estamos en un lugar con 40 grados, ni en lugares que entrenamos 3 horas. Entonces es muy importante que chequeen si están hidratados o no, ¿sí? Con respecto al orden alimentario, no quiero tipificar comidas específicas, porque como dije, esto es muy general. Sí tengan en cuenta que la alimentación, tanto en paciente recreativo como en paciente, digamos, competitivo, es una fluctuación de 3 o 4 horas, ¿sí? Que son las comidas principales, desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Que propone la ley de las leyes de nutrición, más posibles colaciones de entre comidas
o suplementación de CAP de proteínas en caso que lo requiera, siempre negociado con un profesional, ¿no? A ver si es necesario que yo lo consuma o no, y si es el que yo tengo que consumir, no el que me pase el compañero del gimnasio, pero las 4 comidas principales son fundamentales. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque acá se desenlaza estas nuevas dietas, ¿sí?, que existen, nuevas en el mercado nuestro, viejas en los mercados exteriores, que tienen que ver con la dieta paleo, la dieta keto, los ayunos intermitentes, están tan de moda. Para mí todas esas dietas o planificaciones no son refutables de mi parte, ¿sí?, porque están aprobadas, y de hecho, los que nos juegan contra los que laboramos en deporte, es que mejores figuras a nivel mundial, ¿sí?, de diferentes disciplinas lo han hecho, y muestran su rendimiento, y campeonatos, y copas, y medallas. Entonces, no es que yo las quiero refutar, lo que yo digo es, y que quiero que quede claro, es una herramienta que tenemos, digamos, que yo la considero como una herramienta más de laburo en caso que el paciente lo requiera, como estrategia nutricional, ¿sí? Y yo no puedo realizar ayunos porque están de moda, o porque me lo pasó mi vecina, o porque vi que al otro le funcionó en la disciplina y yo lo quiero hacer. Porque por ahí mi metabolismo no se lo banca, yo no tengo el ritmo cardíaco correcto para poder hacerlo, no me encuentro con la composición corporal correcta para poder afrontarlo, y puedo estar descompensado, y probablemente hago un descenso de peso, pero también hago un descenso de masa muscular. Y ahí es donde el paciente dice, estoy más flaco, pero perdí masa muscular. Y ahí es donde el paciente se enoja, y ahí es donde vienen a nosotros a decir, mira, yo ya adelgacé, pero ahora quiero tonificar. Y cuando vos lo evaluás, te das cuenta que esa bajada de peso no fue saludable, ¿no? Porque si bajó masa muscular, significa que el arrastre de la utilización de grasa como combustible, que es lo que propone estos ayunos o las dietas cetogénicas, sin entrar en detalle a lo que hacen adentro del cuerpo, arrastran la masa muscular como producto de combustible, que no lo tiene que tener la proteína. La proteína tiene función estructural y esquelética, ¿sí? No sé si estoy siendo clara, Pau. ¿Venimos bien? Bien, entonces, yo no les digo que no lo hagan, yo no voy, o sea, yo lo tengo como herramientas, lo he utilizado, y como sí dato que les puedo dar es que este tipo de, sobre todo los ayunos intermitentes, las dietas paleolíticas, se utilizan más en disciplinas que requieren velocidad explosiva, que requieren un peso en un objetivo en poco tiempo. Es una estrategia que utilizamos como una ficha más en un momento culmine, ¿no? Entonces, yo lo he utilizado, pero para, no sé, un 100 metros llano, una velocidad explosiva, un boxeador que requiere un peso y no llegamos con el pesaje antes de la competencia. Pero para mí es una herramienta más. Yo no lo uso como primera herramienta. Mi primera herramienta es educar al paciente, que conozca los macro y micronutrientes, hidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, que le enseñe que no le tenga miedo a los hidratos de carbono, porque el hidrato de carbono, bien utilizado en porción, en cantidad y en horario, y en combinación, va a tener una utilidad en el combustible de lo que yo requiero, que es generar mi masa muscular y utilizar mi grasa como combustible, ¿sí? Entonces, es importante que se asesoren, ¿sí? Porque a veces las decisiones erróneas hacen que cuando el paciente nos llega a ver a nosotros, está descompensado. Y es un trabajo que hay que arrancar de foca cero o en subnivel, ¿no? No arranco en evolución, lo arranco en involución. Entonces es más difícil. Entonces el paciente está enojado ahí. Entonces es muy difícil trabajar con eso, con el paciente enojado, ¿no? Así que, por favor, y que si hace este tipo de tratamientos que están de moda, que lo consulte. No están prohibidos, pero no son para todos, ¿sí? Lo que yo trabajé mucho en cuarentena, que he tenido que trabajar mediante esta pantalla, que es la que estamos ahora comunicándonos con ustedes, es mi frase de cabecera, como yo dije anteriormente, esto de anticipar la jugada, de buscar tu mejor versión, tiene que ver con que este tiempo, que creíamos que iban a ser 15 días, creíamos que iban a ser un mes en cuarentena, se prolongaron en 5 meses con posible, ahora están volviendo algunos clubes y algunas actividades, pero se va a extender, ¿sí? Y no sabemos cuánto tiempo más, porque es algo invisible para nosotros el coronavirus. Entonces, el que todavía no se activó, el que todavía no se despertó, yo le propongo que se active y requiera movimiento, ¿sí? Y que busque volver a su normalidad cuando esto
ojalá sea pronto, podamos volver, ya llegue, digamos, en un 40-50%. Yo no pretendo, como yo le digo a los jugadores cuando nos trabajamos por Zoom, o por videollamadas, o por Skype, por redes sociales, no quiero que vuelvan como terminamos, porque encima esto arrancó en pretemporada. O sea, terminó la pretemporada y empezó el coronavirus, o sea que estaban con un montón de proyectos a nivel club, o el paciente venía de vacaciones, instaló el gimnasio de nuevo, vino de vacaciones y empezó a activar los cuidados. Entonces, el tiempo placebo, no le regalen más tiempo al placebo. Esto de, si tienen su horario de Netflix, si hay un horario recreativo, si hay un horario de, que elijan ustedes actividades recreativas, pero empiecen a activar, y empezar a activar es con movimientos en la casa, contador de pasos, ir generando objetivos cortitos. No sé, yo a mis pacientes les proponía el primer día contar sus pasos, ¿sí? Al otro día aumentar 200 pasos, y el paciente sin saber, no importa dónde tenían que llegar, ¿sí? Esto es un ejemplo que doy de una de las formas que yo trabajé online, eran objetivos cortitos de superación, ¿sí? Con posibles de 200 pasos diarios más, sea escaleras, sea limpiar un patio, sea estar más en movimiento, dar vueltas en la manzana, dejar el auto un poco más lejos, o ir buscando la actividad. El que todavía no quiere o no puede salir a hacer actividades exteriores, lo busquen como opción, ¿sí? Lo busquen como opción de superación, y esto va a tener un gasto mayor, ¿sí? También lo que ha pasado en la cuarentena es que el paciente, el que no cocinaba empezó a cocinar, y el que cocinaba cocinó más rico, ¿no? Dependiendo de dónde partían con el arte culinario, es donde se crearon, digamos, ese espacio terapéutico y como de mimo de nutrición, ¿no? Esto de me merezco comer rico porque es lo único que puedo hacer. Y está bien que ese espacio esté, pero tiene que estar medido, ¿sí? Porque después las consecuencias orgánicas a largo plazo van a ser, digamos, consecuencia de esa distribución. Entonces también está bueno que el que no quiera salir de su casa pueda hacer consultas online, o pueda escuchar vivos de diferentes nutricionistas, o se meta en redes sociales como para investigar, para no salir tanto del encuadre que venían, ¿no? Porque esto nos va a perjudicar, y nos está perjudicando en el desorden alimentario dentro de la cuarentena. Pau, ¿estás por ahí? Hola, Pau. Sí, acá estoy. Bueno, ¿querés abrir algunas preguntas para meter en otros temas? ¿Me escuchás? Más o menos. ¿Me escuchás ahí? Te escucho medio cortado. ¿Me escuchás? Cortado te escucho, Pau. ¿Vos me escuchás bien? Hola, Eva, ¿ahora me escuchás? Te escucho cortado. Bueno, acá dicen que se escucha medio cortado la otra persona que habla. Sí, yo estoy esperando porque ella es la que me va a ver si puedo leer algo yo. Pau, ¿estás ahí? A ver. Pau, ¿vos me escuchás? Bueno, voy a leer alguna pregunta que tengo acá, hasta que Pau pueda estar con nosotros nuevamente, ¿sí? Que es nuestra modeladora. Pau, ¿estás bien ahí con el audio? Sí, ¿ahora me escuchan bien? Sí, mil disculpas. Sí, el viento hoy no ayuda para las conexiones. Es terrible.
Sí, teníamos una pregunta que nos hacía, a ver si me das un segundito que me voy a fijar ahora en el chat. Bien. Bueno. Sí, llegaron preguntas. Bien, había una chica que en algún momento en el inicio de la charla hablaste sobre cantidad, calidad, y pregunta, ¿qué más? Justo se me borró porque, bueno, me desconecté y me volví a conectar. Bien, las leyes son la ley de cantidad, calidad, armonía y adecuación. Esto significa que el plan es para mí, ¿sí? Que está adecuado a mí, a mi edad, a mis requerimientos calóricos, a mi gasto metabólico, a mi actividad física, a mis hábitos culturales y a mis gustos. ¿Sí? Muy bien. Después tenemos otra pregunta. Bien. Personas de más de 50 años, ¿conviene suplementos de calcio u otro tipo de suplemento? O sea, más allá de los 50 años, que es una franja etaria bastante de corte, ¿no? De quiebre metabólico, siempre hay que asesorarse con su médico de cabecera, ¿sí? Su cardiólogo o su médico clínico, y ellos van a hacer, mediante un análisis de sangre, ¿sí? O en citometría o otro tipo de estudios un poco más avanzados, de saber si lo requiere o no. Si yo voy a la farmacia, me lo van a vender, ¿sí? Porque generalmente son de venta libre, salen las ampollas, alguna suplementación, digamos, que esté, con receta doble o tipificada, me lo van a vender. Pero no nos suplementemos sin saber si lo requerimos. El excedente de un mineral lo voy a perder por orina, o sea, voy a gastar plata, ¿sí? Y aparte probablemente recargue el riñón para trabajar, por ahí no siendo necesario. Hay muchas probabilidades que el calcio, el fósforo y el magnesio se tengan que suplementar arriba de los 50 años, pero siempre hay que ser consultado por un médico, el que nos lleve a los estudios pertinentes para ver si es necesario, porque por ahí no es a los 50, a los 60, o por ahí es a los 40, o yo tengo deportistas a los 25 años que están suplementados. ¿Sí? Bien, gracias, Eva. Acá tenemos otra pregunta. Clarísima, licenciada Genari. Una consulta. Me gustaría que comente qué estrategias educativas utiliza con sus pacientes deportistas. ¿Visuales, talleres, charla, trabaja en el club, en el mismo club, o escribe, recibe en consultorio? Bien, todo eso. En ese orden. Cuando lo escuché era como que estaba describiendo mi día. Hoy en día es muy difícil de laburar en los clubes. Yo hace 10 años que estoy en clubes y siempre la forma de trabajar, más allá del consultorio o en forma privada, es estar ahí. O sea, yo trabajo mucho con lo visual. A mí a veces me preguntan, ¿qué haces en los partidos? Miro, observo, analizo al jugador. Generalmente me agarro con uno o dos y los analizo durante todo el partido, ¿sí? Y es como mi objetivo de ver cómo está su rendimiento, cómo se siente, lo monitoreo, porque los conozco, es la forma de conocerlos. Si yo me dedico a la parte solamente privada y no transito un partido, no voy a una carrera, no voy a una competencia de natación, sería malo de mi parte después darle una devolución, ¿sí? Porque esto es verlo en acción, más allá de la parte teórica, y ver qué absorbió como conocimiento y ver si lo que yo le propuse es lo que él necesita, ¿sí? Porque a veces hay que ir buscando estrategias diferentes. Entonces, se trabaja en cancha en cuanto se puede, o depende de la disciplina que hagan, pista o pileta o lo que fuera. Después, ahora trabajamos mucho en vivos, en Instagram, en forma general, que yo traté de dar un par de vivos como información general, o en forma así por Zoom, de clubes cerrados que los arman la organización de cada club. Y después en forma individual, porque hay pacientes que lo requieren en forma individual, por ahí alguien que hace tría, dúa, se entrena solo, o los entrenadores están en Buenos Aires, o en Mendoza o en Córdoba, le mandan el entrenamiento, y yo me fusiono con ese profesional para poder laburar en equipo, por más que no lo conozca. Es más difícil, pero es la forma de acompañar al deportista. Ahí está muteada, Paula. Ahora está, sí, me tengo que amigar con esto del micrófono. Bien, te mandan un saludo desde Tierra del Fuego, Paula Márquez, que también trabaja en nutrición deportiva y bueno, está muy contenta de un gusto. Este intercambio. Por conectarte. Capaz que quiere aportar algo ella.
También, si Paula Márquez quieres aportar algo, puedes levantar la manito y te damos la palabra. Bien, acá hay otra persona que te hace una pregunta, dice, buenas tardes, quisiera preguntar qué pautas debe tener presente una persona con hipotiroidismo para entrenar con enfoque recreativo y en salud. Bien, el paciente hipotiroideo primero tiene que estar obviamente asesorado por su endocrinóloga, ¿sí? Para que tenga las dosis correctas de levotiroxina. Eso excede a mí, yo trabajo con el valor que vienen de dosis. E incido mucho en el monitoreo. Ah, y hace un año que colgué y no me controlé. ¿Qué puede pasar? Esa 0,25, 0,50 que estuvo consumiendo durante un tiempo, por el paciente tiene que seguir con la misma dosis o no, y eso me interfiere en el rendimiento del paciente, ¿sí? Porque el paciente hipotiroideo tiene muchas características de fatiga muscular, de atresia física, de sentirse como descompensado, y ahí es donde yo monitoreo y digo, ¿cuándo te hiciste el último control? Porque bueno, uno entre la diversidad de pacientes que tiene, yo trato, cuando hablo de la historia clínica, de hacer como un review de cómo viene, pero a veces se me pasa, y el paciente me dice, y hace como 2 añitos que no voy. ¿Y cuándo te dijo que vengas? Y al año, pero bueno, colgué, como que no le dan tanta trascendencia. El paciente que sí está controlado, con su dosis de levotiroxina, sí hay que respetar la absorción de la pastilla, que eso hay endocrinólogos que hasta 45 minutos, o sea, después de los 45 minutos proponen que uno pueda consumir alimento, y hay otros que proponen 2 horas. Yo trato de respetar lo que decide el profesional, ¿no? Más allá de que tenga mi opinión. Sí hay alimentos que interfieren en la absorción de esta pastilla, que están estudiados, que cada vez son menos, pero los que actualmente nosotros en nutrición deportiva respetamos son los cítricos, que pueden interferir la absorción, no es que la anulan, pero sí la interfieren, ¿sí? Que da como un déficit de absorción, lo enlentece, y los integrales y los alimentos altos en fibra. Pero se hace un reemplazo pertinente de carbohidratos simples y se le da eso después de las 2 horas y el paciente tiene una alimentación relativamente normal. Pero es muy importante el monitoreo de cómo está su hormona, porque eso excede a mí, ¿sí? No me meto en ese área. A mí me cae el laboratorio y laburo con ese valor y con la dosis que le da el endocrinólogo, ¿sí? No sé si estoy clara. Perfecto, Eva, súper clara. Acá el equipo, hay que tener todo un equipo bien armado de profesionales para lograr las metas propuestas de la forma más saludable posible, ¿sí? Bien, Eva, y yo tenía unas preguntitas separadas para hacerte de conversaciones que he tenido con otras personas y me han hecho estas preguntas. La primera es sobre el vegetarianismo o veganismo en deporte, si es que es factible, qué recaudos hay que tener en este caso. Cuando yo decidí meterme en el rubro del deporte, que es como una célula muy diferente a la nutrición general, digamos, es como te vas metiendo, como cualquier especialidad que elegimos, es como que te vas metiendo y hay un camino totalmente diferente con muchas cosas, es como muchas ramas que se van abriendo de un árbol y uno tiene que ir, por eso la capacitación, en la mayoría de las que decidimos cosas específicas, disciplinas específicas, es continua. Hoy en día me sigo capacitando y lo tendré que hacer de por vida, ¿no? Para poder ofrecer lo mejor al paciente que te viene a ver. Hace 12 años, cuando yo arranqué con el área de deporte, el vegetarianismo y el veganismo estaba mal visto dentro del deporte. Era como, y no sé si vas a poder hacer deporte, y no sé si vas a poder competir. Hasta que vuelvo a lo mismo, de las dietas estas que nos ofrecen otras disciplinas, empezaron a hacerlo, tipo Djokovic o otros profesionales importantes a nivel mundial, mostraron medallas ofreciendo, digamos, esta titularidad de me hice vegetariano y salí campeón, como un lema así como que nos tenemos que hacer, ¿no? Yo me tuve que meter en ese área, porque el área de deporte es muy de hidratos y muy de proteína animal, o sea, de base, ¿no? La base estructural con la que uno se capacita. Y el meterme me hizo entender de que traía un trabajo mucho más exhaustivo de parte del profesional, pero sí se puede, ¿sí? Y esto tiene que estar acompañado por un profesional y monitoreado todo el tiempo.
porque a veces el déficit, digamos, de proteínas hace que el paciente no pueda avanzar en su tratamiento. Y va más allá de comer lentejas, porotos, garbanzos, quinoa y soja, va más allá de eso. Yo tengo que cubrir una cierta cantidad de proteínas que el paciente tiene que saber reemplazar, y cuando la sabe reemplazar, el paciente no depende de vos, pero tiene que saber la herramienta. Tiene que tener muy en claro que va a tener un importante déficit de vitamina B12, ¿sí? Es muy difícil de reemplazar a veces con los alimentos frescos, y es donde ahí entra el médico, digamos, y mediante un análisis de sangre, que no es más que eso, sabemos cuál es su déficit de vitamina B12, y va a estar suplementado probablemente de por vida. Por ahí en algunos fragmentos no, pero yo generalmente los que atiendo hace 5 o 6 años que los tenemos suplementados. Pero no es que no se pueda, es otra área y tiene que estar asesorado por un profesional para que no tenga déficit, porque a veces están con debilidad muscular, no llegan a los objetivos de hipertrofia muscular, se sienten muy débiles, muy cansados, fatigados, o reemplazan mucho con hidratos y entonces también empiezan a aumentar el peso, empiezan a bajar la masa muscular. Entonces a veces conocer la estrategia, consultado con un profesional, hace que se quiebre, se transite con una elección. Y es muy importante, por lo menos como yo lo trabajo, es si fue moda o fue elección. Si el paciente lo quiere probar como una estrategia, por ahí haces como algo escalonado, vas dejando la proteína animal en reemplazo de la vegetal. Vos te das cuenta, o bueno, por lo menos es mi juicio, ¿no? Hasta que después es un hecho, si viene por moda o viene por elección. A veces nos podemos confundir muchas veces nos podemos confundir los profesionales, pero es importante que el paciente se proponga claramente por qué lo hace. Yo siempre le pregunto el por qué y para qué, ¿no? Para poder laburar, porque si yo preparo al paciente durante 6 meses y después me dice, no, empecé a comer carne de nuevo, orgánicamente el cuerpo se tiene que ir habituando a esos nuevos hábitos, y esos cambios de ida y vuelta elásticos, como digo yo, no son tan favorables. Entonces, también es como el escalonado va a permitir, si el paciente lo va eligiendo o no, y puede volver para atrás, como puede seguir para adelante. Clarísimo, Eva, perfecto. Bien, tengo otra pregunta que, bueno, la pregunta que siempre tenemos es sobre los suplementos, si es que sí o sí son necesarios para obtener esa meta que queremos, o si se puede hacer en base a una alimentación sin usar estos. Bien, la palabra dice suplementación, nos está dando la respuesta sin buscarla, ¿no? Es un suplemento, el suplemento es una herramienta más que utilizamos mucho en nutrición deportiva. Yo soy muy amiga de los suplementos, pero no soy la mejor amiga. Es una herramienta más, o sea, y en mis prioridades es la última. O sea, yo lo uso como una herramienta más. Lo tengo que usar muchas veces porque no llego calóricamente. Hay deportistas que consumen 5.000, 6.000 calorías y me dicen, Eva, no doy más con la comida, no me ingresa. Entonces, a veces la suplementación pulverizada me ayuda, o si estoy en objetivos, en un fraccionamiento de estacionalidad específico, ayudo con un recuperador, ayudo con un aminoácido, ayudo con una proteína, pero siempre manejo el lineamiento de dopaje. Que tengo la posibilidad de accederlo rápidamente, uno lo puede acceder por internet, pero digo, yo como laburo en un club que los jugadores son profesionales, como es la Liga de Gimnasia y Esgrima, a mí me llega el dopaje, porque cuando me hacen dopaje a los jugadores, existen multas de por medio, ¿no? Entonces, nosotros estamos como muy informadas, y los grupos de suplementos van subiendo de prohibido a estudio, a aprobados, todo el tiempo se modifican. Sin ir más lejos, la cafeína, que yo hice un post en mi Instagram no hace mucho, creo que hace una semana o 2, del posgrado que yo estoy haciendo, la cafeína estuvo mucho tiempo en el grupo prohibido y ahora está en el grupo A, que es el grupo aceptado. Es más, lo estamos utilizando con mucha efectividad. Y esta gente que se dedica a subir o bajar los grupos, digamos, de suplementos de grupo, es un grupo muy consolidado de profesionales muy importantes que tenemos a nivel Sudamérica. Entonces, si se van a suplementar, no vayan directamente a la casa de suplementación. Consulten si lo necesitan, que no me lo dé un compañero de gimnasio ni entrenador, y sí es una herramienta más, ¿sí? Pero no es primaria, para mí es secundaria. No bien, muy bien, clarísimo, Eva. Justo iba a hacer esa aclaración de que siempre cuando tenemos
la intención o queremos implementar la suplementación, es siempre conveniente consultar con profesionales, ¿sí? Por más que sean de venta libre y lo encontremos en la farmacia, siempre hay que consultar a profesionales de la salud en cuanto a la implementación, ¿no? Todo porque a veces a mí me caen a veces a la primera consulta con un bolso, Sí. con sus potes, y me las instalan arriba del escritorio. Entonces cuando empezamos con la conversación, y me preguntan, porque es como por lo que vienen, ¿no? Tipo, bueno, vengo solamente a consultarte qué tengo que consumir. Yo no sé con quién estoy adelante, ni qué hace, ni cómo se alimenta, ni cómo se hidrata. Y cuando empezamos a entrar y digo, mira, esto está acá adentro, o sea que esto gastaste plata. Esto todavía no lo deberías consumir, se te va a vencer. Entonces, cuando vos empezás a tocar el bolsillo al paciente, dice, no, bueno, pero yo ya lo compré, como, lo de consumir. Bueno, mirá, si vos viniste a un asesoramiento, yo te digo lo que te haría bien, o lo que necesitas, o por ahí esto todavía no lo necesitas. Entonces, también antes de gastar plata, porque la suplementación no es barata, estamos hablando de productos, o sea, los baratos, desde mi punto de vista, son dudosos, porque la suplementación es cara. Dudosos en el sentido de que tengo que saber qué laboratorio es, porque si tiene normas ISO, si tiene IRAM, por quién está aprobado o no. Yo me meto en toda esa área, porque yo me responsabilizo de lo que yo le sugiero al paciente. O sea, estoy con un cuerpo que va a recibir un producto extraño y que lo tiene que metabolizar. Entonces, eso que me regalan en el gimnasio, y tengo que ir a un profesional a consultar si lo puedo consumir, y si es necesario que lo consuma, o voy a tener un efecto adverso de lo que yo quiero. ¿Sí? Bien, Eva, perfecto, perfecto. Acá tenemos otra pregunta que dice, hola Eva, en adolescentes, bueno, tiene 10 años, ¿qué recomendaciones das en cuanto a su alimentación y a la exigencia que puede llegar a tener? Es muy general la pregunta. Sí. Primero que la mujer, entre los 10 y los 14 años, y se puede extender a los 16, está el desarrollo menstrual. Entonces ahí hormonalmente la paciente ya está desequilibrada. Lo más importante es que vaya a su pediatra, la analice mediante percentilos, ¿sí? Para ver cuál es su crecimiento, cómo está, haya un laboratorio de por medio si la paciente es deportista, y luego de eso consulte a la nutricionista. A mí cuando me caen sin ningún tipo de control, la reboto porque yo no puedo trabajar, ¿sí? Como, sí puedo darle educación alimentaria, sí le puedo dar tips, pero no puedo trabajar específicamente. Y esos valores después se miden con una antropometría. A los niños es muy importante la antropometría porque me permite ver el ocio que yo nombré al principio, que la mayor de 18 ya está en un valor específico, continuamente se está modificando. Entonces la variabilidad de alimentación es continua, ¿sí? Los requerimientos calóricos de macro y micronutrientes. Entonces, es importante que sepamos dónde está. Y la antropometría me permite ver cómo está su ocio, podemos estimar algún valor posible como objetivo a los 18, que eso es como cuando nos dicen, la talla que tenés a los 2 años se duplica, a mí me mintieron, pero la talla que tenés a los 2 años se puede duplicar a los 18. A mí no sé qué pasó, pero le erraron en el sentido. Quedé petiza. Pero digo, tipo, estas son estimaciones relativas. Entonces, sí, lo que le sugiero a la persona que lo consultó es que mediante su pediatra y su laboratorio pueda acceder a una profesional que pueda enseñarle desde lo que sabe, potenciar, digamos, y conocer orgánicamente, internamente, o sea, más que orgánicamente, digamos, su estructura ósea, su estructura muscular y adiposo, que el adiposo en los niños siempre está más elevado porque el requerimiento de crecimiento necesita una grasa, entonces los valores son un poco más alterados que el paciente mayor de 18, que ya no va a crecer más. Bien, perfecto, gracias Eva. Bien, otra pregunta es, hola Eva, hago deporte por individual, o sea, por iniciativa propia, no en clubes. Y pregunta, ¿qué equipo de profesionales debería tener como básico, digamos, para que lo pueda acompañar? Bien. Hay un tema con los médicos clínicos. Yo trabajo con muchos clínicos que me consultan, digamos, y que tengo conversaciones, que el clínico a veces no es tan amigo del deporte competitivo. Entonces ahí es donde el médico tiene que ser generoso
cerrar la puerta y derivarlo a un médico que es médico deportólogo. ¿Sí? Hablemos de médico deportólogo. Una base de medicina especializada en el deporte. Y eso va a hacer que te vea dónde estás parado, digamos, con todos los estudios, es como un acto físico, ¿no? Electrocardiograma, el laboratorio de sangre y orina muy completo, más allá del hematocristomograma y hepatograma, ya se piden hormonas, se piden minerales, se piden cosas puntuales que nos permiten ver dónde está parado el paciente, ecocardiograma, en caso de que lo pueda tener por obra social, porque a veces el costo es elevado, y una ergometría. Esa es la base inicial. Después puede consultar con esos estudios a una nutricionista. Pero lo más importante para mí es que vaya al médico deportólogo, porque él es el que puede empezar a desmeduzar de dónde vamos a partir. Por más que sea recreativo, porque uno dice, bueno, pero salgo a correr 10 kilómetros y me siento bien. No sabemos si él puede correr 10 kilómetros. ¿No? Bien, perfecto, Eva, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más, hoy estamos a full con las preguntas. Dice, bien, ¿cada cuánto evalúa a los deportistas mediante antropometría y SAC? Sí. Bien, ¿Según requerimiento del paciente o según su objetivo? No, si es por el paciente se lo hace semanalmente. El paciente es como que se obsesiona con la antro, porque como sabe sus valores y está trabajando sobre el resultado todo el tiempo, digo, mira, una semana no es trascendental, ¿sí? A menos que, yo las únicas antropometrías que hice tipo semanalmente, pero solamente con algunas mediciones puntuales, y si tengo una competencia, no sé, me viene 6 semanas antes de una competencia, o 8 semanas, o 12 semanas, que es poco tiempo, hasta 2 semanas, que son 3 meses, es muy poco tiempo para trabajar en deporte. Pero generalmente se hacen cada 40 días, 45 días, para que el paciente, con un tratamiento, digamos, de parte de la nutrición y de parte de la modificación de, digamos, de preparación física y de lo que le propone su dirigente, lo podamos ver cambios positivos. Y en los clubes es muy difícil porque a veces estoy sola, a veces no, casi siempre, y por ahí tengo 140 personas en cada club. Entonces, no tanto en Liga Nacional, digamos que me lo estipula su historia clínica, lo hago cada 30 días, y a veces se corre un poco más porque están de gira. Pero por ahí en los clubes lo que lo hago es, en los datos que yo requiero un cambio, y para estimular al jugador, lo hago cada 40 días. Y los que puedo los monitoreo cada 60, o pueden pasar 3 meses, porque vienen bien o porque no lo requieren. Porque a veces cuando estás sola trabajándolo, es muy difícil medir a 140 personas. O por ahí se trabajan durante 3 meses en una categoría, con objetivos, y se vuelve a analizarlo a fin de año. Eso ahora está difícil porque, ¿qué pasó? La cuarentena. Bien, muchas gracias, Eva. Acá hay otra pregunta, dice, ¿cómo afectan los ayunos en deporte recreativo versus profesional? Veo mucha gente haciendo ayunos prolongados y luego hacen deporte intenso, perdón. Bien, bueno, ¿cómo le afecta al recreativo y al profesional? Es lo mismo, ¿sí? Porque orgánicamente somos estructuralmente y de órganos, todos tenemos riñones, todos tenemos un hígado, tenemos un páncreas, tenemos un estómago, un esófago, un colon, eso lo tenemos. ¿Sí? Entonces, orgánicamente me afectaría igual. A rendimiento, dependiendo de lo que yo me postulo como gasto, y si entreno en ayunas, esto del cardio ayunas, que sigue estando de moda, más en los deportes de disciplina hipertrófica como CrossFit o funcional, que lo proponen los coaches a veces, o como el coach lo hace, el que va a entrenar también, creyendo que lo puede hacer, lo que puede afectar, es como yo en un momento, no sé si fui clara, varía el rendimiento, ¿sí? Porque lo que pasa en el ayuno intermitente, nosotros tenemos combustible cuando nos levantamos, hicimos la cena del día anterior, para 20 a 30 minutos de disponibilidad de glucosa en sangre. ¿Sí? Voy a tratar de no meterme mucho en metabolismo. Entonces, yo tengo esos 20 a 30 minutos que si yo me lavo los dientes, me cambio, me voy a entrenar, después de los 20 a 30 minutos hay posibilidades de usar la grasa como combustible porque me quedé sin combustible de glucosa en sangre. Si tengo el hepático y el muscular, pero no en sangre disponible. Entonces, ¿qué pasa? Las grasas se despiertan no contentas porque ellas querían dormir, porque no tenían que trabajar a la mañana,
y le dicen, vamos, despiértense, se tienen que transformar en glucosa, porque el cerebro no está funcionando bien. ¿Y qué hace? Se transforman por un proceso metabólico en hidrato de carbono, glucosa, unidad funcional, y hace un consumo de glucosa erróneo, ¿no? Entonces, la información que tiene el paciente es, no, bueno, pero yo estoy quemando grasas, por eso entreno en ayunas. Hasta ahí estamos de acuerdo. El problema es que después de eso, las grasas, como son tan reguladas, porque son muy reguladas, eso no las podemos manipular de afuera a gusto piacere. Las proteínas, que sí son soldaditos, porque ellas todo el tiempo están a disponibilidad de lo que le requieren las enzimas, las hormonas, están como, yo le digo que son como los bomberos voluntarios del metabolismo, esta es una palabra mía, digamos, para que el paciente lo entienda. Ellas le dicen, no, pará, yo no quiero estar sola, le dice la grasa. Vamos, proteína, y por otro proceso se transforman igual en hidratos de carbono. Entonces, si mi objetivo es generar un descenso de peso, bajando la grasa, la masa grasa, y aumentando la masa muscular, por un lado cumple, por el otro lado no, porque la masa muscular que requiere sus soldaditos, sus bomberos voluntarios, que son esa proteína para que forme mi ladrillo, y ese ladrillo forme la pared, que sería el músculo, requiere consumo de glucosa. Entonces, está como discernida la opinión ahí, ¿no? Entonces, ¿que se siente mejor el que hace atletismo y fondos? Sí, yo lo comprobé. Pero cuando en el momento de competencia no. ¿Sí? Vamos a ver, por eso yo aclaré que sirve como estrategia o para deportes de corto tiempo. No sé, 100 metros de velocidad, 5 segundos de carrera. ¿Sí? O como mucho, 800 metros. O, no sé, mariposa en pileta. Son cosas puntuales a lo que mi experiencia hizo que sea efectiva. ¿Sí? Bien, gracias, Eva. Tenemos otra preguntita más, no sé si tenés tiempo, ¿estamos bien? No, estoy bien, estoy bien. Bárbaro, bárbaro. Tenemos otra preguntita más y dice, bien, ¿qué diferencia hay entre bioimpedancia y antropometría en deporte? ¿Cuál es el que recomendás? Bien, yo hago los dos. ¿Sí? La bioimpedancia es una balanza que me dice, cargando el peso, la talla y la edad del paciente, me dice cuál es su grasa, o sea, su peso total, me dice, estos son datos de bioimpedancia, es una balanza, ¿sí? Me dice la masa adiposa, la masa muscular y la masa visceral, ¿sí? Y después tira otros datos medios relativos. Eso yo lo uso en cada control semanal, o si el paciente necesita 2 controles semanales, porque no me permite ver si en general la distribución se cambió. En cambio, la antropometría, que hay de 2 componentes y de 5 componentes, es como si, yo le digo a mi paciente, es como si dividiría el cuerpo en 40 cuadraditos, ¿sí? Y puedo ver específicamente en qué zona tiene más masa muscular y más adiposa. Y se puede trabajar más específicamente en rutina, ¿sí? Sobre todo en las disciplinas de gimnasio. Los deportistas de élite, aparte de hacer el juego de cancha, tienen su preparación física hipertrófica, ¿sí? Entonces, la antropometría se hace con pinzas, que no tengo nada para mostrarles, pero se hace con pinzas y con reglas, y me permite es lo más específico dentro de la nutrición deportiva que yo puedo evaluar la composición del paciente. Y lo otro es más para monitorear el control con frecuencia semanal, ¿sí? Bien, bien, bueno, Eva, están todos agradeciéndote y diciéndote que muy clara toda la charla que diste, están todos muy contentos. Bueno, bien, justo hablaste de gimnasio y te voy a hacer otra pregunta que hicieron al respecto de eso, es que si para generar masa muscular en las personas que hacen fisicoculturismo, sí o sí es necesario aumentar las proteínas y hasta cuánto tenemos que aumentar las proteínas y qué cuidados hay que tener. Bueno, Esta pregunta, discúlpame, esta pregunta la hace la mamá de un pacientito mío, adolescente, de 16 años, que está preocupada por la alimentación de su hijo y la información que está recibiendo. El fitness y el fisicoculturismo dentro del deporte, es como que tenemos muchos deportes de un lado y el fitness y el fisicoculturismo del otro. Porque es una célula afuera de todas las células que yo acabo de decir anteriormente.
porque tiene que ver con, más allá de la composición corporal, tiene que ver con la estética visual, ¿sí? Que en otras disciplinas no se ve. ¿Sí? Yo al boxeador, el kickboxing, MMA, lucha libre, le veo los abdominales, pero en resultado de lo que laburó, no tiene que mostrar, ¿sí? El que compite fitness o físico-culturismo, lo evalúan porque visualmente es lo que se ve. No le ven la gracia del músculo, en ningún momento le hacen una antropometría en la competencia. Entonces, si el tríceps está más marcado del número 1 que del número 2, lo van a elegir. Entonces, por eso digo que tiene que ver más con la estética, y la estética tiene que ver con la composición, pero hay cuerpos que marcan mucho antes que otros, y los hombres marcan mucho más antes que las mujeres por su composición de base. ¿Cuánto requiere consumir? Depende de qué etapa, si es en etapa de preparación, en etapa competitiva o en etapa de post-competencia, ¿no? Es la etapa de recuperación. Es muy específica la alimentación. Pero bueno, generalmente la etapa de preparación andan de 80 a 100 gramos de proteínas, después suben en 120, 140 y después bajan a 60, 70, más o menos. Pero eso es muy específico de dónde vos partís calóricamente, de cuántas proteínas le darías vos a ese paciente. Por eso es una célula muy particular la disciplina. Si tiene a su hijo haciendo fitness, primero hay que ver si el que lo está preparando está capacitado para prepararlo, porque que él sea un ex fitness o un ex fisicoculturismo no da avalado nada, ¿sí? Porque él habla de su experiencia y cómo a él le fue, pero no trabaja con datos teóricos y pruebas, digamos, ni paper, ni profesionales que lo hayan acompañado. Son pocos los profesionales que quieren acompañar porque uno pelea mucho con ellos. Yo me peleo, es más, generalmente lo acompaño hasta un proceso y cuando ya se meten en un rubro que a mí no me gusta, que tiene que ver con hidrataciones en sauna, con ciclo de estano, y algo que para mí está totalmente prohibido, porque no me lo aprueban, digamos, en la parte de disciplina deportiva, es donde yo me desvinculo. Y hay deportistas que no, que yo los acompaño hasta las carreras, hasta las competencias de pelea, pero el proceso es mucho más largo. Pero sí está bueno que se asesore quién es el profesional que lo está trabajando, y porque bueno, encima es una edad, la adolescencia es una edad de mucha absorción y de mucho deseo de ser el otro, ¿no? Ese ejemplo que te vienen con la fotito. Y hay que ver si puede. Fantástico, Eva. Y en este caso, con esto de aumento en el consumo o en el requerimiento de proteínas, ¿es posible hacerlo con la alimentación o en algún punto, dependiendo de la persona, puede llegar a necesitar suplementación? Si tienen solo esto no lo dije creo en ningún momento de la conversación, si tienen un solo entrenamiento diario, llegan. Si tienen 2 estímulos, no sé, una entrenamiento a la mañana y otra a media tarde, generalmente tenemos que suplementar. Porque no llegas con el alimento. O sea, el paciente te dice que no quiere comer más. Y es más fácil, como dije, un pulverizado. Un ramificado, una prote, una crea, una gluta, una alanina, algo que requiere, ¿no? Esto no lo dije, creo que es muy importante, pero los deportistas de élite lo saben, que son los que se someten el cuerpo a este doble estrés corporal. Entre los 2 estímulos, está estudiado que tienen que pasar 8 horas de recuperación metabólica. Generalmente es en la parte hipertrófica y de gimnasio a la mañana, y la parte, digamos, de pista o de cancha a la tarde. Cancha, pileta o la actividad que hagan a la tarde. ¿Sí? Eso es lo que proponen los preparadores físicos o el profe de educación física o el coach, el que está delante de él, manejándole el entrenamiento. Pero se trata de que pasen, o sea, no sirve que yo entrene 4 horas seguidas. Ese es el mensaje que quiero dar. Porque entrene 2 y vuelva después. ¿Sí? O hacen el cardio a la noche, salen a caminar, a trotar, o lo que les propongan, porque a veces tienen el día libre como regenerativo y están 4 horas adentro del gimnasio. Después de las 2 horas, el cuerpo está en piquete, no quiere más, quiere descansar. Y el objetivo va a estar como truncado, ¿no? Bien, Eva, la verdad que clarísimo todo lo que nos hablaste, muy interesante, están todos súper agradecidos y fuiste muy clara. Bueno, no tenemos más preguntas, no sé si alguien quiere hacer otra pregunta más, si no ya damos por finalizada la charla.
Bueno, pedimos disculpas a los que nos están oyendo por Facebook, tuvimos un pequeño inconveniente técnico y empezamos a transmitir un poquito más tarde. Pero bueno, al fin pudimos transmitirlo. Esta charla va a quedar grabada, así que después lo vamos a compartir en nuestras redes, seguramente Eva también lo va a compartir en sus redes sociales. Eva, no sé si querés contar un poquito dónde te pueden encontrar, por si te quieren hacer más preguntas directas, digamos. Bueno, primero les quiero contar que hay muchas formas es bastante difícil transmitir en estas vías, ¿no? Porque uno no tiene un feedback y a veces cuando uno da, que a mí me gusta dar charlas porque hago como una conversación con el público y por ahí la ayuda puntual, yo no la tenía preparada y saca dudas al resto de, digamos, de la gente. Entonces esto es bastante difícil. Por eso también tomé como estrategia no usar un PowerPoint, sino hablar desde mi experiencia y que la gente pueda preguntar desde su necesidad. Por eso también tuvieron que ver esta cara una horita, digamos, y no Power. Pero bueno, el que quiere mayor información, mi consultorio es en Kinetic, en la calle Italia 869, que es un centro de salud de deporte, ¿sí? En el que trabajamos en equipo multidisciplinario, de estudio de la pisada, desde kinesiología, desde cardio, quiropraxia, médico cortólogo, quien habla. Y en mis redes sociales me pueden consultar de forma gratuita, como en mi Instagram, que es LIC, de licenciada Evangelina Gennari, con QWN, como para si quieren hacer algún asesoramiento online, que es lo que ahora podemos hacer. Nada, encantada de poder acompañarlos. Le agradezco a todo el mundo que se conectó, porque siempre esto es tiempo, y es el tiempo que nos ofrecen a nosotros también en poder buscar este espacio que tanto necesitamos los nutricionistas para que ocupamos un espacio en la alimentación del resto de la población, y los invito a que participen de los siguientes charlas, porque van a ser muy interesantes. Por ahí no son temas que al principio uno le tientan, pero siempre van a aportar algo, porque puedo conocer a alguien, o porque se la puedo asesorar a otra persona. Entonces está bueno que también nos acompañen a las nutricionistas a trabajar de esta manera, ¿no? Que esto lo hacemos para la población y de corazón. Bien, muchas gracias, Eva. Bueno, justamente, bien, Paula, en Tierra del Fuego, me estaba preguntando tu mail, por favor, para que se pueda comunicar con vos. ¿Querés decírselo? Sí, te digo, Paula, es Gennari con G-O-N, como figura ahí ya me etiquetaron, Gennari, evangelina@hotmail.com, ese es como mi mail personal. Bien, si no, Paula, podés escribirnos a la asociación o buscarnos en nuestra página web, y ahí también te podemos compartir los datos. ¿Te da para una pequeña preguntita más que me quedó colgado en el tindero? ¿Sí? Con facturar, pero dale, tirámela. Una última preguntita, ¿cómo recomendás hacer los dobles turnos? Es decir, los tiempos entre cada uno y demás. Depende, eso es muy específico de la disciplina. Generalmente, en las disciplinas que yo trabajo, hablo de las disciplinas que yo me dedico a acompañar, se hace más la parte de gimnasio o de cardio a la mañana, digamos, dependiendo de qué requiere, porque yo por ahí todo un entrenamiento a la mañana, cuando puedo, porque aparte del deporte estoy en el área externa del hospital, entonces tampoco puedo participar mucho, o por ahí caigo el sábado. Hay algunos que están haciendo pesas y otros están corriendo, ¿sí? Porque requieren un descenso de peso, ¿sí? O porque están pesados, o porque tienen una lesión, o porque cambió su composición. Pero en el general, después depende específicamente de cada disciplina y cada deportista, se genera la parte más de musculación específica que requiere cada disciplina a la mañana, y la parte, digamos, de forma grupal o individual de la disciplina específica a la tarde, generalmente, ¿no? Se trata de la activación muscular a la mañana y la disciplina en desarrollo a la tarde. Eso es en general, ¿sí? Pero después a veces los preparadores físicos, algunos les proponen disociado, o los hacen entrenar aparte porque están en una etapa no favorable para su puesto. A veces no es que no sea favorable para el deporte, pero sino para el puesto que lo ponen, ¿sí? O porque viene de una lesión, ¿sí? O porque viene comiendo mal, o lo que fuera, factores externos, digamos.
Bien, Eva, por Facebook te manda saludos Andrea Angeloni. Ay, gracias. Y bueno, Saludos. no hay más consultas, hay solo una que, bueno, la podría responder yo, que es sobre las charlas. Nos preguntan cómo se pueden enterar sobre las siguientes charlas. La próxima charla va a ser el sábado, en realidad todas son los sábados a las 14 horas. Se van a ir publicando durante la semana, seguramente hoy va a salir la publicación del próximo sábado en nuestra página de Facebook de la Asociación de Nutricionistas de Chubut. Así que bueno, estén atentos que ahí se van a ir publicando, y les voy adelantando que el próximo sábado va a estar presente nuestra comisión de intrusismo profesional, y va a dar una charla a la comunidad sobre este tema tan importante de qué cuidados debemos tener, cómo podemos saber si una persona realmente está capacitada o no para hablar o darnos tratamientos sobre nuestra alimentación y nutrición, y qué podemos hacer al respecto cuando nos encontramos frente a una situación como esta, y qué riesgos puede traer para la salud, ¿no? Eso tan importante que a veces cuando estamos en este proceso no es tan tangible, y algunos de estos riesgos son más a futuro, ¿no? Así que bueno, y vos, Eva, lo sabés muy bien en tu disciplina. Bueno, hay una palabra decir que es muy propia de mí y que tiene que ver con la nutrición deportiva. La nutrición es entrenamiento invisible. No se ve, nosotros sí lo vemos. Se ve la técnica, se ve el cuerpo, pero no se ve el interno. Y el interno es entrenamiento invisible. Pero eso va a hacer que lo externo tenga su mejor versión, ¿no? Que tiene que ver con la nutrición. Bien, bueno, damos por finalizado. Eva, muchísimas gracias por estar acá y poder aportar para todos. Que estamos teniendo. Bueno, gracias y que tengan... Gracias a Néstor, nuestro asistente. Sí, Néstor, nuestro asistente invisible. Él es la parte invisible de nuestro entrenamiento, ¿viste? Él está ahí atrás, escondidito, Sí, pero bueno. invisible, digamos. Bueno, gracias por participar y bueno, lo esperamos para la próxima charla que vamos a tener el sábado a las 14 horas, súper interesante, y que también tiene mucha relación con el tema que dio hoy Eva. Gracias, Eva. Gracias, Pau. Gracias, gente.